poderosos de ese lugar, de ese entonces. Es decir, que una mujer que no necesitaba nada. Pero viene esta mujer, era piadosa, tenía una característica que había agradado al Señor, que era una mujer piadosa, que había observado la vida del profeta Eliseo, porque él llegaba de vez en cuando a la ciudad de Sumen con su criado, y ella lo había visto pasar, diciendo que veía santidad, o sea, una mujer muy inteligente, porque había observado que en el profeta era un varón de Dios, porque había observado que en este profeta había santidad, había buen testimonio de su vida, y que pasaba de vez en cuando por su casa, y dice que ella le rogaba, pasaba por su lugar y le rogaba que fuera a la casa insistentemente y que comiese y que bebiese en su mesa. Porque cuando lo veía pasar, el testimonio, a veces el testimonio es el que habla, no lo que otros digan. A veces nosotros juzgamos sin saber, juzgamos a las personas solo sin saber, solo porque vemos, observamos, no hemos visto su testimonio. Y es obvio que dice la palabra que Jesús mismo dijo que no hay profeta en su propia tierra, no hay profeta en su propia tierra. Y qué difícil es levantarse un profeta en una comunidad en su propia tierra. Qué difícil es hablar de la palabra de Dios en su propia tierra, porque nadie cree. Y esto le pasó al Dios que hizo los cielos en la tierra, a Jesús, que nadie creía cuando él llegó a su lugar donde él se había criado, donde se había creado. Y por eso dice que allí no hizo muchos milagros, porque para los milagros es necesario creer. Si nosotros no creemos, solo vemos pasar los milagros, y otros sí los viven, los aprovechan. La base es creer, y siendo Jesús el Dios Todopoderoso, en su lugar no pudo hacer milagros porque no le honraron, porque dice que no hay profeta en su propia tierra. Así que esta mujer de Sumen un día le dijo a su marido: ahora yo entiendo y he observado a este varón que pasa por nuestra casa, es varón de Dios, es santo. O sea, platicando la esposa con el esposo, ella hablándole del varón que lo veía pasar, que era Eliseo, por la ciudad de Sumen de vez en cuando, y había observado que era un varón profeta de Dios, que tenía testimonio y que tenía santidad, y le dijo: hagamos un aposento, hagamos una habitación y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando venga el profeta, el varón de Dios, nosotros le digamos que se quede en nuestra casa y que se quede en el aposento especial que vamos a construir para él. Esa casa, esa habitación era un aposento, era algo reservado especialmente para él. Es como que estemos hablando de una casa que es grande y que allá en un costado de la casa tienen un terreno, una parte del terreno, y decidiera construir una casa para honrar al varón de Dios, y en este caso era Eliseo. Pero habían observado que era un varón de testimonio, un varón santo. Luego un día vino Eliseo a su criado Giezi, un día vino Eliseo y su criado Giezi a la ciudad y se quedó en el aposento que había sido construido para él por esta mujer sunamita, y durmió allí. Claro que esta mujer era una mujer influyente, una mujer rica, una mujer que prácticamente lo tenía todo, una mujer que había alcanzado, no tenía necesidad de nada. Así podemos ver hoy en día cuántas personas hay en día que no tienen necesidad de nada. Viven bien, vivimos bien en nuestras casas, tenemos, ¿cómo le dicen? Televisores de lo último, todo el equipo electrodoméstico que podamos necesitar, tenemos toda la comida que podamos necesitar, tenemos paseos, tenemos vehículos, tenemos profesión, graduado en diferentes hasta 3 títulos. Es decir que aparentemente en nuestro corazón no necesitamos nada, tenemos cualquier título que se haya habido y por haber. Tenemos influencia con las autoridades, con los gobiernos, con toda esa cosa. Entonces, aparentemente nosotros creemos que no necesitamos nada. Pues este es el caso de la mujer sunamita,
que era una mujer prácticamente rica, de buena posición, de buena influencia con el ejército y con los poderosos de ese entonces. Estamos hablando de los poderosos económicamente. Entonces vino su criado y le dijo: has estado amables, muy diligentes, muy sabias, así como esta mujer, y muy piadosas. Así nosotros lo declaramos. Así que ellas dijeron: quisiéramos manifestar el profeta, viendo las atenciones que le habían dado a ellos por parte de esta mujer. Por eso el hecho que le había construido un aposento especial para que se quedase cuando él llegara por el lugar. Entonces vino el profeta y dijo: quisiéramos manifestar nuestra gratitud por sus atenciones y su hospitalidad a esta mujer sunamita. Así que, ¿qué quieres y le mandaron a decir: ¿qué quieres que hagamos por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella le dijo: yo habito en medio de mi pueblo, o sea que tengo a la mano cualquier cosa que necesite y ellos me lo conceden. En pocas palabras le estaba diciendo que ella tenía influencia, tenía riqueza, tenía todo, no necesitaba prácticamente nada. Y si necesitaba de las autoridades, también tenía influencia. O sea, prácticamente era una mujer que no necesitaba nada, ningún bien ni ningún oficio, ningún favor, pues de ellos. Estamos hablando del profeta y su criado Jesse. No necesitaba nada de ella. Ella le dice: ¿qué quieres que hagamos por ti? De gratitud y agradecido por las atenciones. Pero ella le dijo prácticamente que no necesitaba nada. Sin embargo, recordemos que así estamos viviendo hoy nuestras vidas nosotros, creyendo que no necesitamos de nadie, porque tenemos profesión, tenemos riquezas, tenemos bienes, tenemos influencia, tenemos grados académicos, tenemos X, Y, Z y hay un montón de cosas. Prácticamente creemos que no necesitamos nada. Sin embargo, hay ciertos deseos secretos que no nos hacen feliz. Sea que tengamos todo, hay deseos secretos que no nos hacen feliz. Porque primeramente la felicidad solo es Cristo para comenzar. Y hay cosas que son imposibles para nosotros alcanzarlas. Secretamente lo llevamos, esos deseos. Así que Eliseo, hablando con Jesse, le dijo: pues ¿qué haremos por ella? Prácticamente le decía: ¿y qué podemos hacer si es una mujer influyente? Es una mujer rica, es una mujer que tiene conexiones con todo. Entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Pero habían observado que esta mujer estaban prácticamente sumamente agradecidos por su gratitud, por su atención, por su servicio, por su hospitalidad con ellos, porque había nacido de su corazón espontáneamente. El criado le dijo: he observado que ella no tiene hijo. Oiga, el criado era muy observador y dijo: no, esta mujer tiene todo, pero yo le veo algo secreto, algo que no, es imposible que ella diga que no necesita nada, porque no tiene hijo, tiene marido, pero no tiene hijo. Así hay muchos que tenemos todo, pero no tenemos hijos. Tenemos todo, pero no tenemos esposa. Tenemos todo, pero no tenemos esposo. Siempre hay algo que Dios se quiere glorificar. Oiga bien, Dios se quiere glorificar. Dios quiere conceder, porque Él quiere que estemos gozosos. Pero si hay algo secreto, algo que nosotros no hemos alcanzado, no vamos a alcanzar la plenitud. Pero en Cristo sí podemos tener la plenitud y Él se quiere glorificar. Así que el criado le dijo: he observado que ella no tiene hijo y su marido ya es viejo. Así le dijo a Jesse Eliseo. Y llamándola al llegar a ella, Eliseo le dijo: oiga bien, qué bueno cuando el varón de Dios tiene autoridad. La autoridad nace por la palabra. Acuerde que Dios hace milagros, Dios hace portentos, Dios hace sanaciones, Dios hace liberaciones.
No es que del cielo cae un montón de cosas, es por una palabra. Y generalmente usa siervos, usa sus siervos en la tierra para que declaren una palabra. Aquí podemos ver cómo Eliseo declaró una palabra y le dijo, llámala, y al llegar la mujer sunamita donde estaba Eliseo le declaró, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de su sierva, porque sabía que ella era estéril. O sea que ella creía que Eliseo se estaba burlando de ella al decirle que iba a tener hijo, porque ella había prácticamente vivido muchos años con su esposo y no tenía hijo. ¿Cómo es posible que le dijera que el año que viene va a tener un hijo? Esto es más que todo porque era estéril, lo que le decía que ella lo reconocía. Y en esos tiempos ser estéril para una mujer, para una dama, era considerada la esterilidad prácticamente como una maldición. Y una mujer que se le dijera que iba a tener un hijo, prácticamente ella se acogía como en un deseo tierno de sentirse realizada, porque prácticamente era discriminada por no tener hijos. Era algo era la mejor bendición que pudiera recibir, de que le dijeran va a tener un hijo, aunque se sentía realizada porque tenía todo, pero algo le faltaba. Así que al año siguiente aconteció que ella concibió y dio a luz a un hijo, conforme al profeta le había dicho. El niño crecía, pero luego un día fue a su padre. Oiga bien, el niño iba creciendo, y resulta que un día el niño se lo llevó a su padre a su trabajo en el campo. Y dice que su padre estaba segando con los segadores en el campo, y de repente el niño dijo, ¡ay mi cabeza, ay mi cabeza! Es decir, ¿qué significaba cuando el niño dijo se dolió? Sintió que algo le afectó en su cabeza. De repente, vienen de repentes. A veces en la vida vienen de repente, como de repente que le vino ahí al hijo. Qué curioso que después de que no era estéril, después que no tenía nada de descendencia, viene y el profeta le declaró una palabra, y esa palabra cobró vida porque la creyó. Por eso dice la palabra, al que cree, todo le es posible. No te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Ella la creyó y concibió y dio a luz un hijo. Pero luego vino un de repente en su vida, que lo más apreciado, lo que ella más se sentía realizada era su hijo. Y ese niño de repente le vino un dolor fuerte en su cabeza, estando segando con su padre. Y le dijo, ¡ay mi cabeza, ay mi cabeza! Un dolor tremendo que le vino. Muchos estudiosos dicen que este dolor podría haber sido por insolación. Un dolor o fiebre inflamatoria, algo tremendo. Acuérdense que la medicina de ese entonces no es como la ahora. Por esas cosas la gente hasta moría. No habían tratamientos adecuados. Entonces así fue, ¿va? Y dice la palabra que luego vino ella preocupada, la mujer sunamita, lo puso en su rodilla, se lo llevaron prácticamente donde estaba ella, la puso en su rodilla sentado, y el niño murió. Y el niño murió, el niño de la promesa, el niño que le había sido declarada por la palabra del profeta. Y viene ella, dice que lo subió en la cama del aposento, el aposento especial que ella había mandado a construir con su marido. Y salió y dijo a su marido que enviara unas asnas y algunos criados para ir donde estaba el varón de Dios a contarle lo sucedido. Amén. A contarle lo sucedido. Cuando vio a Eliseo, le dijo, cuando iba llegando prácticamente en el monte, por aquí dice el monte, ya nomás, el monte Carmelo, allí vivía Eliseo. Dice que cuando iba llegando, el criado vio a Eliseo y le dijo al criado que preparara el asna, que la guiara y fuera a ella sin detenerse por el camino hasta llegar a la casa de Eliseo, que estaba en el monte Carmelo. Y cuando la vio de lejos, le comentó el criado que fuera a recibirla, pues le preguntó, ¿cómo le va? Así le dijo Eliseo, ¿cómo le va?
a ella y a su marido y ella le dijo, bien, oiga bien, qué fe, qué fortaleza de una mujer así, ¿va? Que en medio de las circunstancias decía, bien. Él le preguntó, ¿cómo te va a tu marido, a tu hijo? Bien, le dijo. Porque nosotros a veces decimos lo que no debemos hablar, mal. Dice la palabra que nosotros debemos de declarar las cosas que no son como que si fueran. Entonces ella estaba viviendo una tremenda situación, pues su hijo acababa de morir. Sin embargo, le preguntan, ¿cómo te va a tu marido y a tus hijos? Y ella le dijo, bien. O sea, que lo que nosotros declaremos es lo que actúa, lo que activa la atmósfera espiritual. Si nosotros declaramos temores hay en nuestras casas. Si nosotros declaramos gozo y alegría hay en nuestras casas. Si nosotros declaramos fe, sabiendo en quién hemos creído, fe hay en nuestras casas. Si nosotros declaramos confianza en nuestra casa. Pero la pregunta es, ¿qué estamos declarando? Bueno, cada uno nos podemos responder esa pregunta. Dice que luego la recibió, pero en ese momento Jehová no le había revelado al profeta porque era la visita de la mujer sunamita. Todavía no, Dios no le había revelado. Acuérdense que Dios se entendía con los profetas. Cuando algo sucedía, el profeta ya sabía por qué y para qué. Pero en este caso, Dios no le había declarado el porqué de la visita de la mujer sunamita. La mujer sunamita le dijo, prácticamente ella llegó abrumada de la preocupación, pero no lo declaraba, oiga bien. Ella llegó abrumada, atormentada, pero no lo declaraba con su boca. La palabra dice que tenemos poder en nuestras palabras. Poder para dar vida y para dar muerte. En este caso, la mujer sunamita, a pesar de las circunstancias, no declaró que andaba abrumada, angustiada y preocupada. Pero sí le dijo al profeta, porque le preguntó y le dijo, ¿pedí yo al caso un hijo, Señor? Le dijo, con respeto. Acuérdate que se dirigió al profeta con respeto, porque era una autoridad espiritual. El profeta era una autoridad espiritual. Y eso quiere decir que el que se entiende con el profeta se entiende directamente con Dios. Y ella lo sabía, por eso llegó con respeto y le dijo, pedí yo un hijo, mi Señor. No dije que no te burlases de mí. ¿Qué le estaba diciendo? Cuando este hijo me vino a mi vida, yo no lo pedí, fue un regalo de Dios y qué bueno, me lo he disfrutado, feliz me siento. Y yo te dije, no te burles de mí. Por eso es que estaba yendo el del profeta, porque si él le dio libros al profeta Eliseo, pero acuérdese que ella estaba viviendo una situación abrumadora, una carga pesada de lo que había sucedido, un de repente, que de repente, como dice su palabra, cambió su vida en un abrir y cerrar de ojos. Porque después de haber tenido un niño, había albergado un niño en sus brazos, una ilusión. Porque recordemos, como dije anteriormente, que en ese tiempo a la que era estéril era discriminada, prácticamente no estaba completa, pues, y que de presto Dios le hubiera regalado en otro de repente un hijo. Para ella era lo más perfecto que le pudo haber pasado. Aparte que tenía riquezas, tenía influencia, y ahora iba a recibir un hijo, y gratuito, viendo las maravillas de Dios, cómo Dios se glorificaba, porque ella había agradado a Dios con sus actitudes. Hay veces que hay actitudes que agradan a Dios, las actitudes de la honra, la gratitud, la piedad, la misericordia. Entonces Dios se fijó en eso para poderle mandar al profeta que le declarara una palabra que activara para que tuviera un hijo. Así que ella llegó al profeta y el profeta entendió lo que estaba pasando con las palabras que ella le dijo. Pues su regocijo de haber tenido un hijo había terminado prácticamente y se había convertido en tristeza. Su amor de madre había terminado prácticamente.
Le vino un de repente muy difícil, y estos de repente son normales en la vida de muchos. Aquí no hay diferencia entre cristiano y no cristiano, entre rico y pobre, entre profesional y alguien que no sea nada, que no haya estudiado mucho. Los de repente se dan en la vida a cualquiera. Nosotros debemos de saber qué actitud tenemos para que Dios se fije en nosotros. Así que le dijo Giezi, ve rápido. El profeta le dijo a Giezi, prácticamente lo mandó y le dijo, ve rápido, toma mi báculo y no te distraigas, sea que te encuentres en el camino, no saludes a nadie. Con mi báculo ve y ponlo en el rostro del niño. Y la madre exclamó, vive Jehová, le dijo, y vive tu alma, que no te dejaré. Mire qué palabra de fe. Como ella ya había visto cómo Dios se había glorificado por medio de la palabra del profeta Eliseo, entonces ella mandó a su criado, el profeta, pero ella dijo, no, vive mi alma, que no te dejaré. Si tú no vas, yo no me voy. Prácticamente, al oír esta declaración de fe, el profeta se levantó. Prácticamente se sintió gozoso. Es la fe, el creer lo que esta mujer creía. Y Giezi obedeció y se fue adelante. Y había puesto su báculo ya en el niño. El báculo era un bastón. Generalmente era de madera, en un extremo curvo, como los bastones de los pastores. La casa una y otra vez, oiga, como aquí estamos hablando, como que era loco prácticamente. Otro que lo hubiera visto hubiera dicho, este profeta es loco, cree que así va a resucitar el niño. Dice que se paseaba sobre la casa caminando, y después subió otra vez al aposento y se tendió nuevamente sobre el niño de la manera anterior, es decir, sus ojos sobre sus ojos, su nariz sobre nariz, su boca sobre su boca, su mano sobre su mano, del niño muerto. Y el niño, dice, estornudó 7 veces y abrió sus ojos resucitando. Dice que esta segunda vez el niño abrió sus ojos, estornudó resucitando. Se había consumado el milagro. La mujer había creído quién era este varón de Dios, que era una persona que sí pesaba su palabra. Así que Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la mujer sunamita, y el criado la llamó, y entrando ella al aposento le dijo, toma tu hijo. Y ella entró y se echó sobre los pies y se inclinó en tierra. Oiga bien, cuando Eliseo le dijo, toma tu hijo, no se tiró, agarró a su hijo y se fue. No, ella sabía honrar, sabía principios de honra. Por eso es que Dios le estaba dando milagro tras milagro. El milagro de darle un hijo y el milagro de resucitarlo. Preservaba el milagro. Hay veces Dios nos da un milagro y nosotros lo perdemos por nuestras actitudes. Tenemos actitudes que a Dios no le agradan. Hay muchas cosas en el corazón. Dice la palabra que del corazón es como una máquina infernal. Si nosotros nos la ponemos en manos de Dios, de ahí emanan muchas cosas malas, actitudes, palabras que dan muerte y dan vida. La palabra de Dios dice que esas palabras las usemos para dar vida, no para dar muerte. Entonces esta persona, la mujer de Sunamita, sabía esos principios, y lo que hizo fue y se postró. Dice que se postró y dio gracias prácticamente, porque dijo que reconocía que Eliseo era un varón santo y de autoridad. Dice que se postró a sus pies y inclinó a tierra y adoró prácticamente a Dios. Reconoció la autoridad y después tomó a su hijo y salió del aposento. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno cuando nosotros hemos visto la gloria de Dios. A veces no nos cabe palabras en nuestra boca para agradecer. No nos cabe en el corazón actitudes de gozo y alegría cuando vemos la gloria de Dios. Así que si el Señor nos pusiera a hablar de testimonio, quizás amanecemos de cosas grandes que Dios nos ha bendecido con su gloria. Y Dios quiere bendecir a cada casa, Dios quiere bendecir a cada familia, Dios quiere bendecir a cada persona en su casa. Por eso quiere que le honremos,
que tengamos buenas actitudes y sobre todo que creamos, porque dice que al que cree verá la gloria de Dios. O sea que eso es lo que va a activar el milagro: honra, fe, principios. Así que para manera de ir cerrando y concluyendo, la palabra de Dios aquí habla de que en la vida nosotros nos dan, nosotros tenemos una vida tranquila, una vida feliz, que prácticamente no necesitamos nada. Tenemos todo: profesión, dinero, bienes, X, Y, Z, y caminamos creyendo que no necesitamos nada, que estamos completos, que le hemos hecho prácticamente. Pero eso es aparente, porque la felicidad es la mayor felicidad que nosotros podemos tener, aparte de bienes, influencia, servidores que tenemos, empresas o lo que sea, es que Dios esté y habite en nuestro corazón. Y si no lo tenemos a Él, no estamos, por mucho que digamos que somos felices, es mentira. Nos falta algo, porque lo más importante es Él en nuestro corazón. Él muestra su misericordia con los piadosos y sus maravillas con los piadosos. Y hoy es momento para mostrar piadosidad. Recordemos que si nosotros hemos sido bendecidos y tenemos todo, también hay personas que necesitan. Pero lo más valioso que necesitamos no son los bienes, no es comida, sino la palabra que nos da vida. La palabra que se va a activar. Ese es lo más importante. Y si hacemos lo otro, mucho que mejor todavía. Pero hay muchos que tenemos la palabra, pero la tenemos guardada. Dice la palabra que Jesús va a venir con un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, en un de repente. Y si tenemos la palabra albergada, pero nunca la compartimos, cuando otros están sedientos de la palabra, necesitando que se active, como la palabra que le declaró el profeta: el año que viene, como en este tiempo, albergarás un hijo. Una palabra de sustento, una palabra de alivio, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra de salvación, una palabra de sanidad, una palabra de vida necesitamos. No necesitamos malas noticias que nos vayan a decir cuántos muertos hay. Eso no nos interesa. Que nos vengan a decir cuántos han sanado, eso sí nos interesa. Que no nos plaguen de malas noticias, sino de buenas noticias. De temores no. Así que esos de repente a veces son trágicos, que nos hace desplomarnos. Sin embargo, en medio de las circunstancias, de las situaciones difíciles, Él siempre está. Como dice la alabanza, Él siempre está, aunque todo vaya mal, porque Él le prometió estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así que si sabemos en quién hemos creído, tengamos confianza que Él siempre está, que esto ya pasó, y que vienen cosas grandes, vienen otros de repente. Así como hay de repente negativos, hay de repente positivos. Depende de nuestras actitudes, como hemos hablado. Si no, recordemos el de repente que vivió Mefiboset cuando estaba viviendo en Lodebar, después que Saúl había muerto, después que Jonatán había muerto, del rey Saúl. Y viene, dice que el rey lo mandó a llamar, le vino un de repente que cambió su vida de un abrir y cerrar de ojos. El de repente era que después de comer allá, que no tenía que comer en un lugar árido, Lodebar, hoy iba a comer en la mesa del rey todos los días de su vida, a la par del rey. Un de repente bueno, ¿va? Así también a esta mujer sunamita le vino un de repente bueno. Cuando Eliseo le estaban preguntando a Jesse qué había pasado con la mujer sunamita, y el rey nuevo, después de que había pasado un problema de hambruna, y le dice que era una mujer que tuvo un hijo y todo, y le contó la historia. Y después dijo que le iba a restituir todos los bienes a la mujer sunamita.
Ese otro de repente positivo, mire cuántos de repente venían a su, es cierto, vino de repente difíciles, como era el que hubiera muerto el hijo de la promesa, pero también el otro de repente es que lo resucitó positivo, y el otro de repente que después de haber pasado años de hambruna le restituyeron todos los bienes, porque ya se fue, en medio de la hambruna se fue a vivir a otro lugar, a vivir prácticamente bien, y luego regresó y le regresaron todo. Entonces, después de todo esto que estamos pasando, vienen de repente positivos, porque muchos veremos la gloria de Dios en grande como nunca. Veremos cómo Dios es bueno, que nos va a restituir lo perdido. Pero es necesario que estemos confiando en Él, confiando que vienen cosas buenas, cosas maravillosas, porque Él tiene el control. Pero es necesario vivir en obediencia, porque Él ya lo había dicho, años pasados ya, si mal no recuerdo, hace como 2 años, Él había prometido que venían cosas difíciles, pero que a los hijos de Dios que tuvieran en obediencia, que no se preocuparan, que no les iba a pasar nada, y que también iban a vivir bien. Dio la promesa que íbamos a estar bien, y dio la promesa de que no nos iba a pasar nada. Y ahora estoy entendiendo a qué se refería el Señor cuando habló eso hace como, si mal no recuerdo, 2 años. No entendía por qué decía eso el Señor. Pero ahora mire, en un abrir y cerrar de ojos vino un de repente que cambió la vida de todo el mundo. Y usted cada uno sabe a qué me estoy refiriendo, que no es digno ni de mencionar. Entonces nosotros estamos confiados en quien hemos creído y que Dios tiene de repente grandes y maravillosos para nuestra vida. Nosotros declaramos que estos de repente vienen para toda la comunidad, para todas las casas, para toda la familia, para todos los niños. Vienen cosas grandes, vienen cosas maravillosas, vienen de repente grandes, y el mayor de repente que viene para su vida es recibir a Cristo. Porque si usted ya lo recibió, lo recibe hoy, ya la hizo, como dice la palabra. Así que yo le invito a recibir al Señor ahí donde esté en su casa. Solo ore conmigo. Yo voy a orar, no necesita venir acá. Para mí sería una buena honra o una buena noticia que me digan que lo recibió, pero allí lo puede recibir en su casa. Únase a la oración que voy a hacer. Voy a orar guiándolo en la oración. Y si usted cree, como todo es por fe, dice que el que cree todo es posible. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El primer de repente que va a recibir es hoy salvación y vida eterna. No solo para después de la muerte, sino para en esta tierra, en esta vida, como lo hemos recibido nosotros. Así que yo voy a orar y se puede unir a la oración ahí donde esté. Solo crea, porque dice que la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si le han enseñado que la oración es por obra, está mal enseñado. Es por gracia, la gracia todavía la estamos viviendo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que derramaste tu sangre por mí en la cruz, que llevaste todos mis pecados. Me arrepiento, perdóname, y que allí fueron pagados todas las iniquidades y pecados. Así que yo creo y te pido que me salves, que me perdones. Me arrepiento porque he pecado, soy pecador. Salva mi alma hoy. Te lo pido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y te doy gracias, Jesús, por haber dado tu vida por mí. Te doy gracias por haberme salvado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que si usted oró conmigo en esta oración, usted es hijo de Dios. La palabra dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijo de Dios. Así que usted es hijo, y como hijo puede clamar y Dios le va a ayudar. Dios le va a oír.
Así que los bendecimos, declaramos en el nombre de Jesús que vienen de repente grandes, positivos, de bendición para cada casa, para cada familia. Que esto ya pasó. Declaramos que las fronteras se abren, la actividad económica se abren, que van a haber empleos muchos, que van a haber bendiciones grandes, cosas que nos van a sorprender. Dios es sorprendente y nos va a sorprender, porque esto Él tiene el control, y dice que todo fue vencido en la cruz. Así que no hay potestad, no hay bacteria, no hay virus, no hay pandemia que Él no haya vencido en la cruz. Y nosotros nos consideramos en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús, le doy las gracias por el privilegio que me da de hablar de Él, y a la vez declaro que toda gloria y honra sea para Él, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria.